California, 1990. En la tranquila ciudad de Bakersfield, un pequeño restaurante de hamburguesas se convirtió en el centro de una de las investigaciones más perturbadoras en la historia del estado, lo que en apariencia era un negocio familiar. Escondía una verdad macabra detrás de su cocina. Todo comenzó con una serie de desapariciones. Hombres sin antecedentes criminales ni problemas financieros desaparecían sin dejar rastro. La mayoría tenían algo en común, todos habían estado involucrados sentimentalmente con la misma mujer. Su nombre era Marian Foster, una mujer de 42 años, carismática y emprendedora que había enviudado en 3 ocasiones, dueña del restaurante Marian's Diner. Su vida parecía impecable, sin embargo su historia pronto tomaría un giro siniestro. Esto que le han hecho a mi familia, lo pagarán. En esta vida, lo pagarán. O en la otra. La otra. El 17 de mayo de 1990, la policía de Bakersfield recibió una denuncia sobre la desaparición de Joseph Kramer, un mecánico de 38 años que había comenzado a salir con Marian 6 meses atrás. Su hermana Linda Kramer fue la primera en notar que algo no estaba bien. Mi hermano nunca se iba sin avisar, siempre llamaba al menos para decirme que estaba bien, pero esta vez pasaron días y su teléfono estaba apagado. Fui a su casa. Todo estaba en orden excepto que su maleta y su billetera seguían ahí. Su auto también estaba estacionado afuera. Fue entonces cuando supe que algo malo había pasado. El detective a cargo, Michael Reeves, comenzó la investigación entrevistando a las personas más cercanas a Joseph. La última persona que lo vio con vida fue su pareja, Marian Foster. Nos reunimos con la señora Foster en su restaurante. Nos dijo que Joseph había decidido irse de viaje sin avisarle. Parecía tranquila, pero algo en su historia no encajaba. Revisamos sus registros y notamos que había estado casada 3 veces antes y todos sus esposos habían muerto en circunstancias sospechosas. El primer esposo de Marian, Robert Jansen, había desaparecido en 1982. Se dijo que había abandonado a su esposa y nunca se volvió a saber de él. En 1986 su segundo esposo, Daniel Brooks, murió en un incendio dentro de su casa. El caso fue considerado un accidente. Luego, en 1988 su tercer esposo Harold Smith sufrió una intoxicación alimentaria fatal, lo que se catalogó como muerte natural. A pesar de las sospechas, nunca se habían encontrado pruebas suficientes para incriminar a Marian, pero esta vez la desaparición de Joseph Kramer comenzaba a levantar más preguntas. Mientras la policía intentaba reconstruir los últimos movimientos de Joseph, descubrieron algo escalofriante. Un empleado del restaurante, Peter Holloway, se acercó a la estación de policía con una información inquietante. Siempre pensé que la señora Foster era estricta, pero nunca imaginé que algo así pudiera estar pasando. Una noche la vi llevando bolsas grandes al congelador del restaurante. Me pareció extraño porque el restaurante ya estaba cerrado, pero lo más raro fue el olor. Era un olor fuerte metálico, no era carne común, eso te lo puedo asegurar. Las autoridades decidieron inspeccionar el restaurante. En la cámara frigorífica encontraron varias bolsas con carne molida, supuestamente para preparar hamburguesas, pero una prueba de ADN cambiaría el rumbo de la investigación. Los resultados tardarían unos días en llegar. Mientras tanto, la policía interrogó nuevamente a Marian Foster, pero la mujer fría y calculadora se mantuvo firme en su historia. No sé qué le pasó a Joseph. Tal vez se fue con otra mujer. Es un hombre libre, detective. Lo que nadie sabía en ese momento era que la historia de Marian Foster estaba a punto de derrumbarse. Lo que se descubriría en su restaurante marcaría el inicio de un caso macabro que conmocionaría todo California. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de Joseph Kramer, la policía de Bakersfield comenzó a indagar más sobre la vida de Marian Foster. Si bien su historial amoroso ya había levantado sospechas, lo que los investigadores descubrieron en su pasado reveló
Un lado mucho más complejo de la mujer que ahora estaba en el centro de la polémica, los detectives revisaron antiguos reportes policiales y encontraron un documento que había pasado desapercibido durante años. Una denuncia por violencia doméstica, fechada en 1989, apenas un año antes de la desaparición de Kramer. El agresor era su tercer esposo, Harold Smith, quien había muerto por intoxicación alimentaria. Recuerdo que recibimos una llamada al 911 desde el domicilio de la señora Foster en agosto del 1989. Cuando llegamos a la casa, la encontramos con un ojo morado y la nariz sangrando. Nos dijo que se había caído, pero su mirada delataba miedo. Sabíamos que estaba mintiendo, pero sin pruebas y sin una denuncia oficial no podíamos hacer mucho. El informe también detallaba declaraciones de los vecinos, quienes aseguraron haber escuchado fuertes discusiones en la casa de la pareja. A veces en plena madrugada se escuchaban gritos, él la insultaba y le lanzaba cosas. Una vez la vi en la tienda del barrio con moretones en los brazos, le pregunté si estaba bien, pero solo sonrió y dijo que era torpe. Harold Smith era conocido por su carácter agresivo y su historial de problemas con la ley. Había sido arrestado en 1983 por un altercado en un bar y en 1987, una exnovia había solicitado una orden de restricción contra él. Hasta ese momento María Foster parecía una mujer con mala suerte en el amor, pero al descubrir los antecedentes de su esposo la historia comenzó a tomar otro rumbo. Podía ser que Harold D. Smith no hubiera muerto por accidente, fue un acto de defensa o había algo más. Mientras la policía intentaba reconstruir la relación entre Marian y sus esposos anteriores, los investigadores lograron contactar a Sarah Foster, la única hija de Marian de un matrimonio anterior. Sarah había cortado la relación con su madre años atrás, pero lo que reveló dejó a los detectives aún más inquietos. Mi madre nunca fue una mujer débil, era callada, reservada, pero cuando alguien la lastimaba lo pagaba caro. Cuando era niña la vi discutir con su segundo esposo. Daniel una vez lo golpeó con una sartén en la cabeza, él se enojó y la empujó contra la pared. Esa noche dormí en casa de una amiga porque no quería estar allí. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que Marian Foster no fuera solo una víctima, sino alguien que había decidido tomar la justicia en sus propias manos. Sin embargo, y sin pruebas concretas, todo era especulaciones. Mientras tanto, el laboratorio forense seguía analizando las muestras encontradas. Marian, por su parte, continuaba con su rutina diaria en su restaurante, sin mostrar señales de preocupación, pero la calma no duraría mucho tiempo. En los próximos días la policía recibiría los resultados del análisis de ADN y la verdad sobre Marian Foster finalmente saldría a la luz. Mientras la policía de Bakersfield seguía investigando la desaparición de Joseph Kramer, los análisis forenses de las muestras de carne recogidas estaban a punto de arrojar un resultado que cambiaría el rumbo del caso, pero cuando los detectives fueron a interrogar nuevamente a Marian Foster, la encontraron desaparecida. Los oficiales intentaron rastrear su paradero, pero Marian había abandonado su casa y su restaurante sin dejar rastro. Sus empleados aseguraron que, la última vez que la vieron, estaba nerviosa y revisando constantemente su reloj. La señora Foster siempre fue estricta, pero ese día estaba más extraña de lo normal. Se despidió de todos, sin motivo, y me dejó encargado del local. Cuando le pregunté si volvería al día siguiente, solo me sonrió y dijo: "Cuida bien el lugar, Peter". Mientras tanto, la policía logró obtener los resultados del análisis de ADN. Lo que descubrieron fue escalofriante: la carne molida encontrada en la cámara frigorífica del restaurante no era de res, era carne humana. Los forenses pudieron confirmar que una de las muestras coincidía con el ADN de Harold Lee Smith, el tercer esposo de Marian. Esto significaba que no solo había asesinado, sino que había utilizado su cuerpo como ingrediente para sus hamburguesas. Los detectives, horrorizados, comenzaron a revisar nuevamente los casos de sus esposos anteriores. Todo indicaba que Robert Jansen y Daniel Brooks, sus dos primeros maridos, tampoco habían muerto de manera natural. Marian Foster no solo era una viuda negra, sino que había llevado su crueldad a un nivel inimaginable. Lo que parecía ser un simple caso de desaparición, se había convertido en una de las historias más macabras en la historia criminal de California. Conforme avanzaba la investigación, las pruebas comenzaron a apuntar a un patrón en la vida de Marian. Durante años, había sido víctima de violencia doméstica. Sus primeros dos esposos la habían maltratado físicamente y, al parecer, en un acto de desesperación, ella había decidido acabar con ellos.
En 1982, Robert Jansen desapareció sin dejar rastro. Marian reportó que él la había abandonado, pero los vecinos recordaban haber visto y oído discusiones violentas entre la pareja. En 1986, Daniel Brooks murió en un incendio dentro de su casa. Oficialmente se determinó que había sido un accidente, pero ahora la policía sospechaba que Marian había provocado el incendio para ocultar su crimen. Pero el asesinato de Harold Smith fue distinto. Con él, Marian había cruzado una línea. No solo lo mató, sino que decidió hacer algo impensable con su cuerpo. Mi madre nunca hablaba de sus matrimonios, solo decía que eran hombres difíciles, pero ahora todo tenía sentido. Ella no era solo una víctima, se había convertido en algo peor. Mientras la policía reunía más pruebas, se inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de Marian. Pasaron días sin ninguna pista. Su casa estaba vacía, su teléfono desconectado y no había registros de que hubiera tomado un vuelo o un autobús. Pero entonces, el día 27 de mayo de 1990, a las 11:45 de la noche, una patrulla de la policía de tránsito detuvo un viejo automóvil en una carretera fuera de Bakersfield. ¿El motivo? Una luz trasera rota. Dentro del vehículo, una mujer de cabello corto y teñido entregó documentos con el nombre de Linda Carter. Dijo que estaba de paso y que se dirigía a visitar a su hermana en Fresno. Me pareció extraña. Estaba nerviosa y se reía. Incluso cuando bajó del carro, no paraba de sonreír. Era una sonrisa nerviosa, como si intentara ocultar algo en su apariencia. Le pedí que bajara del auto, y que esperara mientras revisábamos sus documentos. Algo no cuadraba. Cuando los oficiales ingresaron los datos en el sistema, descubrieron que no había ningún registro de una Linda Carter en California. Le pidieron a la mujer que los acompañara a la estación para verificar su identidad. Al principio, ella se mostró cooperativa, pero en cuanto intentaron esposarla, trató de huir. Después de un breve forcejeo, los oficiales lograron reducirla y llevarla a la comisaría. Ya en la estación, los detectives la confrontaron. Sabían que era Marian Foster, pero ella insistía en que se trataba de una confusión. Fue solo cuando le mostraron las pruebas de ADN y la acusación formal por el asesinato de Harold E. Smith que Marian finalmente se derrumbó. ¿Quieren la verdad? Sí, lo hice. Lo hice porque no podía más. Robert me golpeaba cada noche. Daniel me dejó encerrada por días. Harold. Él me rompió costillas y me dijo que nunca me dejaría ir. ¿Saben cómo se siente eso? No tenía otra opción. ¿Saben lo que es vivir con miedo? La mujer comenzó a llorar, pero Reed se mantuvo firme. Sabíamos que había sido víctima de abuso, pero nada justificaba lo que había hecho. No solo había matado a sus esposos. Se deshizo de Harold Smith de una forma que nadie podría imaginar. Finalmente, Marian confesó todo. Admitió que, después de asesinar a Harold Smith, había usado su cuerpo para preparar la carne en su restaurante. Durante semanas, sus clientes, sin saberlo, habían comido hamburguesas hechas partes del cuerpo de su esposo. El caso de Marian Foster conmocionó a todo el país, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la historia de abuso que había detrás. El juicio comenzó el 5 de octubre de 1990 en la Corte Superior del Condado de Caen. Marian enfrentaba 3 cargos de homicidio en primer grado y 1 por ocultación de pruebas. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, los análisis de ADN que confirmaban que la carne en su restaurante pertenecía a Harold Smith, el testimonio de su hija Sarah Foster y registros policiales que detallaban los reportes de abuso en sus matrimonios. No podemos negar que la señora Foster sufrió abusos en sus relaciones, pero en vez de buscar ayuda o denunciar, tomó justicia por su cuenta de la manera más cruel posible. No se trata de una víctima, sino de una asesina fría y calculadora. La defensa, sin embargo, intentó argumentar que Marian había actuado impulsivamente después de años de maltrato. Mi cliente vivió en un infierno, su primer esposo la golpeaba cada noche, su segundo marido la aisló de su familia y Harold Smith fue el peor de todos. ¿Podemos juzgarla por haber llegado al límite de su resistencia? ¿Podemos ignorar los años de sufrimiento que la llevaron a este punto?
Los testimonios de Sarah Foster y de los vecinos de Marian reconstruyeron la historia de abuso que ella había sufrido. Recuerdo noches en las que mi madre dormía en el suelo, porque mi padrastro le decía que no merecía la cama. La vi con cortes en los brazos, con la cara golpeada y me decía que todo estaba bien, pero no lo estaba. Se reveló que Robert Jansen, su primer esposo, la había maltratado repetidamente hasta que una noche, en 1982, ella tomó un cuchillo y lo asesinó en defensa propia, no llamó a la policía. En lugar de eso, envolvió su cuerpo en una lona y lo enterró en su patio. 4 años después, su segundo esposo, Daniel Brooks, la había mantenido encerrada en casa durante semanas. Finalmente, Marian incendió la casa mientras él dormía. Pero con Harold Smith, todo fue diferente. La noche del 15 de mayo de 1989, después de una letal discusión, Harold golpeó a Marian hasta dejarla inconsciente. Cuando despertó sintió algo dentro de ella romperse. No tenía miedo, tenía rabia. Esperó hasta que él se durmiera y lo eliminó. Lo que hizo después fue lo que convirtió su caso en uno de los más escalofriantes de la historia criminal de California. Podía haberlo enterrado, quemado o lanzado al río, pero no. Ella decidió hacer algo impensable. Usó su propio restaurante para deshacerse de las pruebas. Cada hamburguesa servida era parte de su marido. Después de 6 semanas de juicio, el 12 de noviembre de 1990, el jurado llegó a un veredicto: culpable. La violencia que usted sufrió en su vida no justifica los actos atroces que cometió. En lugar de buscar ayuda, eligió un camino de horror. Es por ello que la condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con alivio por los familiares de sus víctimas, pero también con debates entre quienes veían a Marian como una mujer desesperada por escapar de sus abusadores. Este veredicto envía un mensaje claro: el abuso no puede ser una justificación para cometer atrocidades. Marian Foster fue trasladada a la prisión estatal de Chowchilla, una de las cárceles de mujeres más grandes de California. Hoy, a más de 30 años de su condena, sigue cumpliendo su sentencia en aislamiento. En entrevistas recientes, ha dicho que no se arrepiente de haber matado a sus esposos, pero que lamenta haber llegado al extremo de su última víctima. No importa cuánto dolor hayamos sufrido, nunca debemos cruzar el límite. Porque el crimen siempre se castiga. Esta es otra historia que todos nos preguntamos: ¿por qué suceden? Si te gusta nuestro contenido, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte, así me ayudas a subir más videos, y si no lo haces, puede ser que seas parte de Gente Malvada.